Damas y caballeros, muy buenas noches. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a nombre del Ministro de Justicia, el doctor Salvador Heresi Chicoma, y además del director del Centro de Estudios, doctor Luis Fernando Bellas Sáenz, les da la bienvenida a la conferencia Análisis Jurídico Penal de la Corrupción en la Contratación Pública en el Perú. Nos acompaña en la mesa de honor la doctora Ana María Martínez Ver, en representación del señor doctor Luis Fernando Belleza Sáenz, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, nos acompaña la señora doctora Ingrid Díaz Castillo, nuestra expositora invitada. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Ana María Martínez Ver para que, en nombre del Ministro de Justicia y del director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, pueda dar la inauguración de nuestro magno evento, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Señora doctora Ingrid Díaz Castillo, expositora invitada. Estimados participantes, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como órgano de formación académica encargado de realizar actividades de estudio y capacitación jurídica en materia de justicia y derechos humanos, en representación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor doctor Salvador Heresi Chicoma, y del señor Director del Centro de Estudios, doctor Luis Fernando Belleza Sáenz, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencia Martes Jurídicos. Debemos resaltar que el Centro de Estudios tiene entre sus funciones la capacitación de defensores públicos, de procuradores públicos, de conciliadores extrajudiciales, estudiantes de Derecho que realizan su CECIGRA Derecho, y dentro de ellos uno muy importante, la capacitación para el análisis, debate y divulgación de la legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica dirigido al público en general. El objetivo de los martes jurídicos es fomentar el conocimiento de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina en diversos temas de justicia, derechos humanos y aquellos de importancia nacional, a fin que el público en general se mantenga actualizado con los aspectos doctrinarios, jurisprudenciales y los cambios normativos de los temas a tratar. En esta oportunidad les presentamos nuestra 13ª conferencia con la finalidad de generar un espacio de estudio y discusión relacionado con los aspectos fundamentales que permiten resolver los problemas que afectan a la sociedad en general. Sobre el particular, se analizarán los siguientes aspectos: corrupción en el ámbito de la contratación estatal, derecho penal frente a los casos de corrupción en la contratación estatal, los problemas jurídicos penales de los delitos de colusión y negociación incompatible. Sin más preámbulo, en representación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, del doctor Salvador Heresi Chicoma, y del señor Director General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctor Luis Fernando Belleza Sáenz, declaro inaugurada la conferencia denominada Análisis Jurídico Penal de la Corrupción en la Contratación Pública, esperando que la misma permita actualizar sus conocimientos, aportando de esta forma desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos para su desarrollo personal y profesional. Muchas gracias. Buenas noches. Seguidamente, presentamos a nuestra ponente invitada, la doctora Ingrid Díaz Castillo. La doctora Ingrid Díaz Castillo es doctora y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Derecho de la misma Casa de Estudios a tiempo completo. Se desempeñó como coordinadora del proyecto anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También participó como coordinadora del proyecto Empoderamiento a Periodistas y Estudiantes Universitarios, Vigilancia, Información y Transparencia para la Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos en el Perú. Seguidamente, invitamos a nuestra ponente invitada, la doctora Ingrid Díaz Castillo, a disertar la conferencia Análisis Jurídico Penal de la Corrupción en la Contratación Pública en el Perú. Aquí recibimos con un fuerte aplauso.
buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este martes jurídico a las autoridades del Ministerio de Justicia y también quiero agradecerles a todos y todas ustedes por estar aquí hoy en esta sesión. Como han visto, el tema que yo voy a tratar es el del análisis jurídico penal de la corrupción en la contratación pública. Y si ustedes hacen memoria, todo este tema de corrupción en la contratación pública ha explotado, ¿no?, por alguna razón. ¿Quién me dice qué ha pasado? ¿Qué caso está en la realidad así de manera muy cotidiana para que todos pensemos en la corrupción en la contratación pública? Odebrecht, ¿no es cierto? Perfecto. Justamente por eso vamos a empezar esta sesión viendo un pequeño video, muy pequeñito, que quisiera que lo vayan poniendo, para ver qué ha pasado con Odebrecht. Y a partir de ese video vamos a ver dos casos vinculados a la corrupción en la contratación pública en el Perú y luego vamos a ir trabajando el tema desde la pregunta ¿por qué hay tantos casos de corrupción en la contratación pública? Un escándalo de corrupción se toma toda América Latina y de este escándalo no se salva ni Jesucristo. O al menos este Cristo del Pacífico, que se parece al famoso monumento de Río de Janeiro. Y no es coincidencia. Costó más de $800.000 y fue un regalito al Perú de la multinacional de infraestructura brasileña Odebrecht. Ajá, Odebrecht. Seguramente está cansado de oír ese nombre últimamente. Y con razón. Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de dinero sucio. Comencemos por el principio. Recordarán la llamada Operación Lavaautos en Brasil. Sí, esa investigación que dejó al descubierto una red de corrupción de $3.000 millones y llevó a la cárcel a individuos que antes parecían intocables. Pues entre estos intocables estaba el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Buscando quitarle unos años a su condena, Marcelo decidió cantar. Y con él, otros 77 altos cargos de la empresa. Lo que le contaron a las autoridades en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza fue muy apropiadamente bautizado la confesión del fin del mundo. Resulta que Odebrecht tenía un departamento secreto de sobornos que se dedicaba a pagarle cientos de millones de dólares a funcionarios en 12 países en 3 continentes para que le dieran un empujón a los contratos de la empresa. Son cifras apocalípticas. Fuera de Brasil, el premio de los más sobornados se lo llevan Venezuela, República Dominicana y Panamá. Marcelo fue condenado a 19 años de cárcel y Odebrecht terminó pagando $3.500 millones, la mayor multa impuesta jamás a una compañía acusada de corrupción. Pero la cosa no se quedó ahí. Aunque las confesiones no se han hecho del todo públicas, ya se están empezando a filtrar los nombres de algunos de los presuntos involucrados. Y la lista preliminar no pinta nada bonito. En Brasil, donde entre el 2003 y el 2016 se repartieron 349 millones, figuran varios presidentes. El actual, Michel Temer, la anterior, Dilma Rousseff, que la sacaron antes de tiempo, y el famoso Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Perú las cosas están que queman. Ya hay varios exfuncionarios que han sido detenidos, aunque hay algunos que siguen fugitivos. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Sí, oyó bien, ese mismo Alejandro Toledo, el que fue presidente del Perú entre el 2001 y el 2006. Se le acusa de haberse metido $20 millones al bolsillo para favorecer, darle un empujoncito a una construcción de una carretera. Pero no es el único presidente peruano en la cuerda floja. Los sobornos se siguieron repartiendo durante los gobiernos de los sucesores, Alan García y Ollanta Humala. Y a Humala se le acusa de haber recibido una propina de $3 millones para su campaña presidencial. Y seguimos con Colombia. En Colombia están siendo investigadas las campañas presidenciales del actual presidente, Juan Manuel Santos, y de su gran rival, el uribista Oscar Iván Zuluaga, que ya tuvo que salirse de la carrera para las próximas elecciones. O más bien digamos que Odebrecht lo sacó. Y es que Odebrecht no tiene lealtades políticas. Con tal de asegurar contratos, repartían dinero en todos los bandos, derecha, izquierda, sin importar quién saliera victorioso, o si formaban incluso parte del establecimiento político. Oigan esto, según un reporte de la revista brasileña Veja, las FARC también recibieron plata de Odebrecht. Y seguimos subiendo.
Panamá. En Panamá, los trabajadores han sido contundentes. Abajo los empresarios corruptos. Y ya van cayendo algunos. El Ministerio Público panameño presentó cargos por blanqueo de capitales contra 17 personas, entre ellos 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Y los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, Mossack y Fonseca, los del famoso bufete al centro del escándalo de los papeles de Panamá, también fueron detenidos en febrero. Pero Fonseca, como Marcelo Odebrecht, no quiere caerse solito. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo, y que me caiga un rayo, y que me caiga un rayo, si es mentira. Me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Así es, sumamos a Varela a la cuerda floja. Y podemos añadir también al mexicano Felipe Calderón. Las autoridades están investigando si Calderón habría facilitado acuerdos al margen de la ley en una serie de reuniones con Luis Ignacio Lula da Silva y los directivos de Odebrecht, por supuesto. Y ahora más que nunca está de moda prometer acabar con los corruptos. Aunque algunas promesas, claro está, pesan menos que otras. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Y a ese paso podríamos seguir aquí toda la noche. De Guatemala a República Dominicana, de Ecuador a Argentina, la confesión del fin del mundo amenaza con arrasar con quien pueda. Y aún no hemos visto nada. Pero si algo queda claro en todo este rollo, es que tomará años a las fiscalías de cada país aclarar los hechos, confirmar las acusaciones y ojalá conseguir justicia. Soy Laura Jaramillo para Efecto Naim. Ya. Entonces, como ustedes bien dijeron, como ustedes bien señalaron, el tema de la corrupción en la contratación pública se ha hecho famoso a partir del caso Odebrecht, ¿no es cierto? Y en nuestro país el caso Odebrecht también ha salpicado, ¿no? ¿Saben qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de la carretera interoceánica? El caso de la carretera interoceánica involucra por lo menos a 3 presidentes de este país en casos de corrupción. ¿Saben cuál es el problema con los costes de la carretera interoceánica? Al 2005 se calculó que costaba $800 millones. Al 2008, $1.303 millones. Y a marzo del 2015 bordeó los $2.000 millones, ¿no? Por esas famosas adendas están siendo investigados 3 expresidentes de la República. Siguiente caso. El Metro de Lima. Ese también ha sido un escándalo, ¿no? De hecho, como ustedes saben, por este caso está detenido un ex viceministro de Comunicaciones y otros funcionarios también, ¿no?, del ministerio. Y como ustedes saben, se ha acreditado que Odebrecht pagó $1.4 millones para ser beneficiado con la buena pro del contrato del Metro de Lima. A partir un poco de estos 2 casos y de lo que nosotros vemos en la realidad, hay que plantearnos varias preguntas antes de ver los problemas jurídico-penales de la corrupción en la contratación pública. Yo he planteado 3 preguntas. La primera, ¿por qué existen tantos casos de corrupción en el ámbito de la contratación pública o estatal? La segunda, ¿debe protegerse la contratación estatal? Si es así, ¿cómo? Y la tercera pregunta, ¿debe intervenir el derecho penal frente a los casos de corrupción en la contratación estatal? Si la respuesta es positiva, también viene la pregunta, ¿cómo? Y vamos a resolver la primera pregunta. ¿Por qué hay tantos casos de corrupción en la contratación pública? ¿Qué pasa? ¿No? Si nosotros hacemos un poco la revisión de la bibliografía, ya desde hace muchos años, de hecho desde el 2007, la OCDE señala que la contratación estatal es el espacio con mayor vulnerabilidad a la corrupción. Más, Transparencia Internacional también ha hecho una serie de informes y en el 2014 dice que anualmente los presupuestos estatales pierden $2 billones en temas de corrupción en la contratación pública.
Entonces, algo tiene que pasar con la contratación pública para que este fenómeno pulule de tal manera, ¿no? Y se ha hecho varias investigaciones al respecto y se ha dicho que básicamente la alta tasa de corrupción en la contratación pública tiene como fundamento estas dos razones. La primera, las grandes cantidades de dinero que en ella se manejan. Y la segunda es que, se quiera o no, la contratación pública permite un espacio de negociación, ¿no?, entre el sector público y el sector privado. Y ese espacio de negociación es lamentablemente utilizado para cometer actos de corrupción. Entonces, esas son las dos razones que se han esbozado para la existencia de tantos casos de corrupción que todos vemos todos los días en la televisión. ¿Cuál es el gran problema, ¿no?, de que existan tantos casos de corrupción? Que, como ustedes saben, ya hemos visto que la corrupción trae consecuencias, ¿no? Si yo tuviera que resumir las consecuencias, las resumiría en estas tres. La que más se suele ver es la económica. ¿Por qué? Porque, claro, hay una disminución del presupuesto público. Pero también hay una consecuencia política, ¿no?, que poco a poco se ve en las encuestas en nuestro país. ¿Qué cosa ocurre? La sociedad desconfía de sus autoridades. Si en la actualidad se le pregunta a la población en nuestro país si confían en sus autoridades, la gran mayoría va a decir que todos, ¿qué cosas son? Corruptos. Pero hay un tercer elemento que no se debe perder de vista y que es una de las consecuencias también más importantes de la corrupción en la contratación pública, ¿no?, es la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo, por ejemplo, no construyo una obra como debería, ¿no?, puedo restringir una serie de derechos, ¿no? Piensen en la salud, piensen en la educación, etcétera, ¿no? Entonces, esas tres consecuencias tienen también que tomarse en cuenta para hacernos pensar que algo tenemos que hacer frente a este problema. Ya tenemos el problema, ya sabemos por qué hay tantos casos de corrupción en la contratación pública. Viene la segunda pregunta. ¿Se tiene que proteger la contratación pública? ¿Se tiene que proteger realmente que ésta se realice siguiendo los principios de legalidad y de imparcialidad, por ejemplo? La respuesta es claramente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la contratación pública, desde una definición social, es el instrumento estatal llamado a asegurar la satisfacción de demandas sociales. Imagínense que una comunidad, por ejemplo, o un grupo o una parte de la comunidad, lo que quiere es ejercer su derecho a la salud. Para poder ejercer su derecho a la salud, ¿qué cosa tiene que pasar primero? Tiene que haber un procedimiento de contratación. ¿Para qué? Para contratar maestros, para contratar, por ejemplo, a las personas que van a construir el hospital, para contratar a la empresa que nos va a vender los instrumentos que necesitamos, etcétera, ¿no? Y lo mismo puede también aplicarse para el tema de para el derecho de la educación. Entonces, evidentemente, como la contratación pública como tal es un interés relevante, claro que requiere de una protección por parte del Estado. ¿Cómo se ha protegido o cómo se viene protegiendo la contratación pública por parte del Estado peruano? De diversas maneras, ¿no? En primer lugar, se han asumido medidas a nivel administrativo. Si ustedes revisan, hay varias normas que regulan el procedimiento de contratación dependiendo de los regímenes de contratación. Yo pongo aquí un ejemplo, la Ley 30225. La 30225 lo que regula es la contratación de manera general, ¿no? Pero también tenemos el decreto legislativo 1224 que regula, por ejemplo, la contratación en el marco de asociaciones público-privadas. ¿Por qué digo que estas leyes protegen que la contratación se realice de manera, ¿no?, imparcial y legal? Porque, claro, lo que hace es establecer filtros, la norma administrativa, para señalarle al operador cómo deben realizarse los procedimientos para poder contratar a una persona o para otorgarle la buena pro, por ejemplo, a una empresa. Pero así como el ordenamiento jurídico peruano ha asumido estas normas administrativas para proteger la contratación, también ha utilizado el derecho administrativo sancionador, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos el Decreto Supremo 023-2011 y ese Decreto Supremo lo que regula
son las infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del sistema de control. En el marco de esas infracciones también existen algunas vinculadas a la vulneración de los principios de legalidad e imparcialidad de los funcionarios públicos que realizan la contratación pública, ¿no? Y la sanción puede ser, como pueden ver aquí, la infracción, puede ser grave o muy grave y se puede llegar a la inhabilitación de estos funcionarios públicos. Pero claro, viene la segunda pregunta. ¿Esta regulación administrativa o administrativo-sancionadora es suficiente para frenar el fenómeno de la corrupción en la contratación pública? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a partir de los casos de Odebrecht y de todos los otros casos que han salpicado al Estado peruano, hemos visto que en muchas situaciones, incluso los operadores, se valen de las propias normas para amparar una serie de actos de corrupción. Como el ámbito administrativo y el ámbito administrativo sancionador no ha sido suficiente para poder atacar este problema, ha salido el derecho penal también con una respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta del derecho penal al problema de la corrupción en la contratación pública? Su respuesta ha sido la regulación de dos delitos que en la actualidad son muy utilizados y son muy famosos. El delito de colusión, que está en el artículo 384 del Código Penal, y el delito de negociación incompatible, regulado en el artículo 399 del Código Penal. Si yo tuviera que explicar en fácil qué cosa sanciona el delito de colusión, sería lo siguiente. El delito de colusión sanciona al funcionario público que se concierta con un particular para beneficiar a ese particular en un procedimiento de contratación y de esa manera se busca defraudar al Estado, lo que ha pasado en Odebrecht. Y la negociación incompatible, que está muy vinculada a la colusión, lo que sanciona es la conducta del funcionario público que se interesa indebidamente en un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo. Estos dos delitos, la colusión y la negociación incompatible, son los dos únicos tipos penales que hacen referencia expresa a los procedimientos de contratación pública. Por eso yo a estos dos delitos les llamo los delitos contra la contratación pública o estatal. Pero estos dos delitos, y aquí empiezo a entrar en materia porque hasta ahora básicamente he estado introduciendo el tema, estos dos delitos no han sido tan utilizados como el peculado, como el cohecho, como la malversación, ¿no? Delitos que, sobre todo luego de la dictadura de Fujimori, fueron muy utilizados, ¿no? La colusión y la negociación incompatible y también el tráfico de influencias, que no trabajaremos hoy, son delitos que recién empiezan a ser utilizados. Y como son nuevos, como recién se les empieza a estudiar, han presentado o vienen ya presentando una serie de problemas en su interpretación. Y para ver los problemas que plantea el delito de colusión y el delito de negociación incompatible, yo les voy a contar dos casos. A partir de esos dos casos voy a pasar a desarrollar los elementos de cada delito. Primer caso, el recurso de nulidad 341-2015. En este caso, una sala de la Corte Suprema aborda el delito de colusión. Miren lo que ha pasado aquí. Todo nace ¿de qué? De un contrato de concesión. Un contrato de concesión que en su momento firma el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de otro lado, Telefónica del Perú. ¿Qué pasa con este contrato? En este contrato se acuerda la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de Telefónica, ¿no? Telefonía fija, celular, internet, etcétera. Y además de acordarse la prestación de servicios de telecomunicaciones, se acuerda que cada 3 meses Telefónica le puede pedir a Ociptel el alza de las tarifas del servicio de telecomunicaciones. Ese servicio que todos nosotros pagamos. Ahí viene el tema, ¿no? En este caso, la fase preparatoria del contrato se había realizado, se establecieron las bases, etcétera.
En la fase de selección se elige que el ganador de la Buena Pro va a ser Telefónica y estábamos ahora, ¿no?, en la fase de ejecución del contrato. Bueno, pues pasa una cosa. Pasa que una vez Telefónica presenta ante OCIPTEL la solicitud del incremento de tarifas de teléfonos, ¿no?, de servicios de telecomunicaciones. Y entonces en OCIPTEL se acuerda que un tribunal va a resolver si alza o no alza la tarifa. Y entonces el tribunal dice lo siguiente: cada uno de nosotros va a mandar su voto fundamentado por correo electrónico a la secretaria del tribunal y según el voto fundamentado de cada uno se va a decidir si se sube o no la tarifa que se le paga a Telefónica. Entonces, ¿qué pasa? Que los 3 miembros mandan su voto a la secretaria y 2 están a favor del alza y 1 en contra, por lo que entenderán que se acuerda el alza de la tarifa. Pero cuando los votos fundamentados son enviados a otra oficina del propio OCIPTEL, unos trabajadores se dan cuenta de un detalle, que el voto fundamentado de uno de los miembros del tribunal decía en la parte de arriba del Word de qué Word y de qué Microsoft había salido ese documento. Y ese documento salía del Word de quien era el gerente general de Telefónica del Perú y el Microsoft también era de Telefónica del Perú. ¿Qué cosa se dice? Se dice entonces que el representante de Telefónica del Perú había hecho el voto, lo había fundamentado, había concertado con este miembro del tribunal y el miembro del tribunal lo mandó sin darse cuenta que ahí estaban los datos del gerente de Telefónica. ¿Qué cosa se le imputa al miembro del tribunal y al gerente de Telefónica? El delito de colusión. ¿Qué se dice? El miembro del tribunal sería el funcionario público que se habría concertado con el particular, el representante de Telefónica, para favorecerle en un contrato, en un procedimiento contractual y de esa manera defraudar al Estado. Queda claro, ¿no?, por qué se le imputa colusión a los 2. Bueno, inicialmente sucede que a estos 2 se les condena por el delito de colusión. Pero cuando el caso llega en recurso de nulidad a una sala de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema los absuelve a los 2. Y les absuelve bajo 2 argumentos. El primer argumento, más o menos, es señalar que lo que protege el delito de colusión, es decir, el bien jurídico penalmente protegido por el delito, es el patrimonio público. Y como aquí no se llegó a realizar el alza tarifaria, entonces no habría una vulneración al patrimonio público. Y el segundo argumento que se utilizó para absolver a estas 2 personas fue que en realidad, si bien hubo una concertación, esa concertación se realizó en el marco de un procedimiento de ajuste tarifario, no de no del contrato, ¿no? Claro, estábamos en la fase de ejecución de un contrato, ¿no? Pero eso no se señala en la sentencia. Se dice que como en el fondo hubo un acuerdo solamente en este procedimiento de ajuste tarifario, entonces tampoco nos encontrábamos en el contexto típico del delito de colusión y por lo tanto esa concertación no podía ser sancionada mediante el artículo 384 del Código Penal, ¿no? Por eso se le absuelve a estas 2 personas. Esta sentencia plantea ya varias preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa protege el delito de colusión? ¿Protege realmente el patrimonio o protege otra cosa? ¿No? ¿Qué más? También nos plantea, ¿no? ¿El delito de colusión puede cometerse en cualquier fase de la contratación pública o solamente en la selección? Porque ahí también se dice que solamente hasta la firma del contrato puede cometerse el delito de colusión, pero después no. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Eso también hay que verlo, ¿no? Pero ese es el caso 1, para ver el delito de colusión y los problemas que plantea. Pero les he traído yo otro caso. Este otro caso, que es la casación 23-2006, que tiene como personaje más notorio del caso a Wilfredo Oscorima, trabaja el delito de negociación incompatible. Vamos a ver el caso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
Los hechos del caso datan del 2011, finales del 2011, inicios del 2012. Pasa lo siguiente. El 29 de noviembre del 2011, el gobierno regional de Ayacucho saca la convocatoria al proceso de licitación número 13-2011. ¿Qué cosa se iba a hacer a partir de ese proceso de licitación? Se iban a comprar maquinarias para restaurar una serie de pistas y avenidas en la región Ayacucho. Y como ustedes pueden ver, se iba a seguir un procedimiento regular para la contratación de la empresa que iba a proveer al gobierno regional de estas maquinarias. ¿Qué pasa? A los días, el 12 de diciembre del 2011, el gerente general de la municipalidad, del gobierno regional, perdón, dice que se tiene que anular ese proceso de licitación. ¿Por qué? Porque en realidad, estas pistas, estas avenidas de la región Ayacucho se encontraban en situación de emergencia. Como se encuentran en situación de emergencia, ¿qué cosa ocurre? No se sigue el procedimiento regular de contratación, sino más bien un procedimiento exonerado de contratación, ¿no? Entonces él hace esa solicitud y el 20 de diciembre, mediante el Acuerdo Regional 109-2011, se aprueba que se va a anular esa convocatoria y que por lo tanto se declara en situación de emergencia estas carreteras y se va a tener que proceder a una contratación exonerada. Con eso, al día siguiente, Wilfredo Oscorima firma una resolución ejecutiva autorizando que efectivamente se realice esta contratación exonerada. Y ese mismo día, el 21 de diciembre, se señala que el jefe de abastecimiento del gobierno regional iba a ser el encargado de llevar a cabo toda la contratación. Bueno, en este procedimiento exonerado, resumido, se otorga la buena pro a una empresa, pero luego que se otorga la buena pro a la empresa, el OCE, que como ustedes saben es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, le envía una carta al presidente regional de Ayacucho, mejor un oficio, el oficio E067 del 2011, señalando que tiene que detener la contratación. ¿Por qué? Porque no había estado de emergencia en Ayacucho, para las pistas, para las avenidas, etc. Y a los días, el 5 de enero del 2012, ocurre que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, también le envía un informe a Wilfredo Oscorima y le dice que tiene que detener la contratación. ¿Por qué? Porque ha encontrado 23 irregularidades en la contratación. A pesar de esas dos llamadas de atención, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que sigue la contratación y lo que hace el presidente regional de Ayacucho es presentar un recurso de reconsideración ante el OCE cuando todos ustedes saben no correspondía que se presente. Luego se realiza el pago y el 19 de enero el OCE responde a ese recurso de reconsideración y le dice a Wilfredo Oscorima que nunca estuvo la ciudad, sus pistas, sus avenidas, en fin, en situación de emergencia y por lo tanto hay una serie de irregularidades en la contratación. ¿Qué cosa ocurre acá? En este caso se denuncia al presidente regional, al jefe de abastecimiento y al gerente general del gobierno regional por el delito de negociación incompatible. ¿Qué cosa se dice? Que con los actos que han realizado, han demostrado un interés indebido en la contratación en la que están interviniendo para provecho propio o de tercero. Y si ustedes han seguido las noticias, inicialmente a estos tres personajes se les condena por el delito de negociación incompatible. Pero cuando el caso llega a esta sala de la Corte Suprema, se les absuelve a todos. ¿Por qué se les absuelve a todos en este caso? En este caso se dicen dos cosas. En primer lugar, que en los procedimientos de contratación exonerados se permite la regularización. Por lo tanto, si bien en estos casos han habido irregularidades administrativas, pues esos son irregularidades administrativas, pero no delito. Y se viene a decir
que las irregularidades administrativas en un procedimiento de contratación no pueden o no constituyen indicio de la realización de un delito. Ya vamos a ver si eso es cierto o es falso. Pero además, se dice en este caso que cuando el tipo penal dice el que se interesa, ¿no?, en un contrato u operación para provecho propio de tercero, dice esta sentencia que el provecho propio o de tercero necesariamente tiene que acreditarse para poder sancionar el delito de negociación incompatible. Vamos a ver más adelante que eso no es así, porque esa es una finalidad ulterior que persigue la conducta base del delito, pero de ninguna manera tenemos que esperar o acreditar ese provecho propio de tercero para poder sancionar por negociación incompatible. Entonces, hasta aquí vemos un poco también dos problemas, ¿no?, en el delito de negociación incompatible. Pero esta sentencia remata, dice una cosa más. Dice además que en el caso de Wilfredo Oscorima no se le puede sancionar penalmente porque ocurre una causa de ausencia de imputación objetiva, así le llamamos los penalistas, que se llama principio de confianza. ¿Qué significa el principio de confianza? Significa que para que funcionen las entidades públicas, el superior jerárquico, por ejemplo, no puede estar supervisando lo que hace todo el mundo, ¿no?, porque se entorpecería el trabajo de la propia entidad. Y entonces por eso se delegan funciones, facultades, competencias, y se dice en esta sentencia que Wilfredo Oscorima confió en el trabajo que estaban realizando las otras personas. Y las otras personas, los miembros del gobierno regional, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Si hay situación de emergencia, entonces él, guiado por los informes que le habían presentado, fue que en este caso no detuvo la contratación. Y también por ese argumento se le absuelve de responsabilidad a Wilfredo Oscorima. Claro, si ustedes leen la sentencia, que yo les recomiendo que la lean, no dice que el principio de confianza tiene límites y no se aplica en todos los casos, ¿no? Y ese argumento último que yo les cuento y que luego voy a desarrollar cuáles son los límites al principio de confianza, es un tema muy importante. Porque bajo esa interpretación del principio de confianza, ningún superior jerárquico va a responder, pues. Todos los presidentes regionales van a decir, ah, no, yo confié. Todos los alcaldes van a decir, no, es que yo confié, yo delegué, ¿yo qué voy a hacer? Tiene límites ese principio de confianza, ¿no? Y entonces ese también es un tema que se alega en esta sentencia para absolver y que tendremos que conversar en poco. Entonces, en principio, a partir de estos problemas, a partir de los casos que yo les he comentado, creo que hay 5 temas que tenemos que trabajar para ver, ¿no?, cómo afronta el derecho penal o cómo debería afrontar el derecho penal la corrupción en la contratación pública a partir de estos dos delitos, de la colusión y la negociación incompatible. En primer lugar, tenemos que ver qué cosa protegen estos delitos. En segundo lugar, tenemos que ver cuáles son los elementos para la configuración de estos delitos, que yo he llamado aquí tipo objetivo, cuándo se puede consumar el delito, si las irregularidades administrativas pueden ser indicios de comisión del delito de colusión y negociación incompatible, y finalmente, un tema importante, si la permisión administrativa implica también permisión penal. Y vamos a entrar al primer tema, ¿no? ¿Qué cosa protege el delito de colusión y qué cosa protege el delito de negociación incompatible? Si ustedes leen los manuales, ¿no?, de manera bastante reiterada, se dicen que estos delitos protegen el patrimonio público. Claro, si ustedes revisan un poquillo más la explicación de por qué el patrimonio público, hay quien puede decir que, claro, estos dos tipos penales fueron copiados del Código Penal Español. Y en el Código Penal Español se encuentran en la parte de fraude en la administración de personas jurídicas, de delitos contra la administración pública. Y claro, como está en esa parte, en el ámbito penal español, se dice que protege el patrimonio, pero en nuestro caso es diferente. Primero, por la ubicación sistemática de estos delitos, pero segundo también, y eso se los comento, porque en el ámbito jurídico español estos delitos casi no son utilizados,
aquí son utilizados mucho y su realidad en el ámbito de la contratación pública es muy distinta a la nuestra. No tienen esa capacidad de contratación pública que nosotros sí tenemos. Entonces, claro, se ha dicho, siguiendo esa argumentación, que lo que protegen estos dos delitos es el patrimonio. Yo no sé si aquí todos son penalistas, pero si no, si han estudiado Derecho, o ya son abogados, ¿no? O están en camino a hacerlo, nadie me va a negar que cuando estudian Derecho Penal y estudian un delito, lo primero que se tiene que saber es qué cosa protege, ¿no? Y ese es el bien jurídico. ¿Y ustedes creen que eso lo hace el penalista por ocioso? No, no. Alguna razón debe tener detrás. Entonces viene la pregunta, antes de ir aquí al caso concreto, ¿por qué es tan importante el bien jurídico para el derecho penal? Y yo les cuento rapidito, por dos razones. La primera, porque es un límite. Solamente se puede crear un delito si detrás del delito se ha identificado un bien jurídico relevante, ¿no? Eso responde a una pregunta que yo siempre comento, la tenía cuando estudiaba Derecho, ¿no? Decía, ¿y cómo crean los delitos? ¿Por qué alguien se levanta y dice, ya, tal conducta la voy a prohibir en el Código Penal? No, no. Hay un fundamento para crear delitos. Para crear delitos, lo primero que yo tengo que identificar es que hay un interés importante que la sociedad quiera proteger y luego tengo que determinar de qué conductas la quiero o quiero proteger ese bien jurídico. A esa primera función se le conoce como la función limitativa del bien jurídico. Sirve para limitar. El legislador no puede crear delitos cuando se le ocurre. Tiene que identificar un bien jurídico penal detrás. Viene la segunda pregunta. ¿Y cómo elijo yo un bien jurídico penal? Porque alguna regla tiene que haber, ¿no? Yo no puedo decir, el podio es un bien jurídico penal, ¿no? Así no se elige. ¿Cómo elijo un bien jurídico penal? Hay reglas. ¿Qué cosa han dicho los penalistas? Que se tienen que utilizar dos criterios. El primer criterio es que se trate de un interés importante para la sociedad y a ese criterio se le llama criterio sociológico. Pero también hay otro criterio para elegir un interés que debe proteger el derecho penal y es el criterio constitucional. Ese interés que sociológicamente es importante no puede vulnerar ningún derecho o principio reconocido en la Constitución. Esa es la forma como se elige un bien jurídico penal. Si nosotros, o sea aquí el Congreso lo eligiera así y luego se diera el trabajo de analizar qué conductas son las más lesivas para esos bienes jurídicos y a partir de eso creara delitos, otra cosa sería nuestro Código Penal. Pero, como ustedes saben, yo lo digo coloquialmente, entre que en broma, entre que en cierto, la modificación del Código Penal, y siempre se lo digo a mis alumnos del pregrado, es el hobby de los congresistas. ¿Quieren algo? Ya, modifiquemos el Código Penal. Así no se hace, ¿no? Hay toda una teoría detrás. Y los penalistas no han creado la teoría por ociosos. La han creado ¿por qué? Porque el derecho penal es el arma más agresiva que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Y por eso hay que seguir reglas. Pero bueno, esa es una primera función del bien jurídico, una función limitativa, ¿no? Solo si yo identifico un bien jurídico penal, puedo crear un delito. Bien, pero el bien jurídico también cumple otra función, y esa otra función es interpretativa, ¿no? A partir de lo que protege el delito, yo puedo interpretar los elementos del delito. Y siempre pongo un ejemplo y lo voy a repetir porque para el caso de colusión creo que deja bastante clara la situación. La colusión hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa sanciona? Sanciona al funcionario público que se concierta con un particular buscando favorecer ese particular en la contratación pública y de esa manera lo que hace es defraudar al Estado, ¿no es cierto? Se habla de una futura defraudación. Y ahí yo les pregunto, ¿cómo interpretarían defraudación si digo que el delito protege el patrimonio? ¿Cómo entenderían la defraudación? Que tendría que ser una defraudación ¿de qué índole? Patrimonial, ¿no es cierto? A partir de lo que protege el tipo penal, yo podría interpretar que esa defraudación tiene que ser patrimonial. Entonces viene el caso. Yo soy alcaldesa.
Tengo una gran amiga, la gran amiga tiene su empresa constructora. Y yo le digo, mira, yo te voy a beneficiar con un contrato, pero eso sí, me cobras por debajo de lo que me cobrarían otros postores y me haces bien la obra. Y esta chica efectivamente me cobra un poquito por debajo a lo que me hubieran comprado otros postores y me hace la obra perfecta. Si el bien jurídico protegido por el delito de colusión es el patrimonio y se entiende defraudación como defraudación patrimonial, ¿a mi amiga y a mí me podrían sancionar por el delito de colusión? No, porque no habría, o la conducta no estaría dirigida a esa defraudación patrimonial. Entonces, identificar el bien jurídico tampoco es cualquier minucia, pues, porque a partir de él yo interpreto los otros elementos del tipo penal. ¿Y qué pasa si yo digo que el bien jurídico es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado? Y por tanto que la defraudación no es una defraudación patrimonial, sino la anteposición de intereses privados por sobre los públicos. ¿A mi amiga y a mí me podrían sancionar en ese caso? Sí, ¿no? Cambia, ¿no? Por eso el bien jurídico es importante. Yo no puedo agarrar, como se dice a veces en muchos manuales, bueno, se me ocurre que el bien jurídico es este. No, hay criterios para elegirlo. Y luego que lo elijo, va a ser una herramienta fuerte para interpretar el tipo penal. Por esa razón, yo en realidad considero que el patrimonio no es lo que estos dos delitos protegen, sino, como les he adelantado, la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Viene la pregunta, ¿por qué? ¿Porque a Ingrid Díaz se le ocurre? No. Yo he seguido los criterios, ¿no?, sociológico y constitucional para elegir el bien jurídico. Primero, la contratación pública como tal es un interés importante para la sociedad, por supuesto. Porque, como yo les adelanté, es el instrumento que tiene el Estado para satisfacer las demandas sociales. Y yo ya les he puesto el ejemplo del derecho a la educación o del derecho a la salud, ¿no? Primero necesitamos un procedimiento de contratación para la construcción del hospital, del colegio, para la contratación de profesores, para la contratación de empresas que van a implementarlos, etc. ¿Cumple el criterio sociológico funcional? Sí, por supuesto. Y el criterio constitucional lo cumple también. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan su Constitución, en el artículo 76 se ha señalado que la contratación pública es importante para la sociedad y, de hecho, en esa sentencia, el expediente 017-2011, que es una sentencia que yo les recomiendo leer si quieren meterse a investigar temas de contratación, se señala también la relevancia constitucional de la contratación pública. Por esos dos criterios yo considero que, claro, la contratación pública es un bien jurídico penalmente relevante y en ese marco se tiene que proteger que ésta se realice respetando la imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, tampoco es que para satisfacer necesidades sociales yo puedo hacer lo que sea, ¿no? Tengo que seguir principios, porque si el Estado para satisfacer necesidades sociales hace lo que sea, entonces estaría avalando la corrupción y el Estado no lo puede hacer. El hecho de que yo elija este bien jurídico penalmente relevante, ¿qué cosa hace? Hace que yo interprete el delito de colusión y negociación incompatible tal cual lo he puesto aquí, ¿no? ¿Qué cosa persiguen esos delitos, ¿no? Lo que persigue es lo siguiente: colusión y negociación incompatible. Que cada decisión, acuerdo, modificación o negociación tomada como parte de la formación y ejecución contractual esté dirigida a la satisfacción del interés público, porque de lo contrario no solo se limita la participación igualitaria de posibles postores en el ciclo de la contratación, sino que a la larga se incide negativamente en la ciudadanía en su conjunto. Eso es en realidad lo que protegen o lo que está detrás de la razón de ser de estos delitos. ¿A qué más me lleva el hecho de considerar que la imparcialidad en la actividad contractual del Estado es lo que protegen estos dos delitos? Me lleva a interpretar que todos aquellos acuerdos colusorios o todos aquellos actos que denotan un interés indebido del funcionario
en cualquiera de los regímenes de contratación pública del Estado peruano pueden constituirse en delitos de colusión y negociación incompatible. Si yo cometo estas conductas en el marco de la ley 30225, puede haber delito. Si lo hago en el marco de la ley de las asociaciones público-privadas, igual. Si se comete en el marco de las obras por impuestos, igual. Hace, ¿no?, que el campo en el que puedan cometerse estos delitos sea amplio. ¿Y qué cosa también permite el bien jurídico, imparcialidad en la actividad contractual del Estado? Permite que yo interprete los elementos del tipo penal, ¿no? Cuando la colusión habla de la concertación, lo que está sancionando es el acuerdo parcializado entre el funcionario público y el particular. ¿Para qué? Para defraudar al Estado, y esa defraudación no se entiende solo como una defraudación económica patrimonial, sino más bien como la anteposición de intereses privados por sobre los públicos. En el caso de la negociación incompatible, que habla del interés indebido, ¿no?, del funcionario en un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo para provecho propio de tercero, ese provecho propio de tercero tampoco es económico. Tampoco. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que está detrás, nuevamente, ¿cuál es? Es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Ya. Dicho lo cual, ya podemos pasar al segundo punto y evaluar los elementos, ¿no?, que configuran el tipo penal de colusión y el de negociación incompatible. Claro, en la colusión, como ustedes saben, el sujeto activo es el funcionario público, el sujeto pasivo es el Estado, como en todos los delitos contra la administración pública, y la conducta típica de colusión consiste en esta concertación parcializada con el interesado en cualquier etapa, dice el tipo penal, de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, que a partir de nuestro bien jurídico entendemos en cualquier régimen de contratación estatal y en cualquiera, por tanto, de sus etapas. ¿Qué es importante con el delito de colusión? El delito de colusión es un delito de encuentro, porque claro, yo no me puedo concertar con una mesa, ¿no? Me tengo que concertar, si soy funcionario, con un particular. Por eso hay un encuentro de voluntades, así se llama. Y por eso cuando se imputa el delito de colusión, le imputo colusión tanto al funcionario como al particular con quien ese funcionario se va a concertar. Por eso se le conoce como delito de encuentro. Ahora, el tipo penal dice que se sanciona la concertación entre el funcionario público, ¿no?, y un particular, ¿no?, un interesado. Viene la pregunta, ¿ese interesado solamente puede ser particular o puede ser también otro funcionario público? Eso es un tema importante. Y les voy a decir por qué es importante, porque les voy a contar un pequeño caso. Caso abierto ahora contra el presidente regional del Callao. Ya. El gobierno regional del Callao contrató con una empresa, Corpac, para que le hiciera un edificio. Pero se llegó a determinar que en el marco de esa contratación habían indicios de la realización de estos acuerdos colusorios. El que contrata y el que paga para la realización de la obra es el gobierno regional del Callao. Y de otro lado, el particular con el que se entendería, se hace el acuerdo colusorio, es el representante de una empresa de derecho público, ¿no es cierto?, y que, por tanto, es un funcionario público. La pregunta, ¿en ese caso puede haber colusión o es que el interesado al que se va a beneficiar en el contrato no puede ser un funcionario público y siempre tiene que ser un particular? Viene la pregunta, ¿no? La respuesta es sí, se le puede sancionar. ¿Por qué? Porque de ese interesado se tiene que hacer una interpretación amplia, ¿no? Si ese interesado es un tercero particular o es un funcionario público que actúa
como interesado, como particular en el ámbito de la contratación, también se puede entender que estamos frente al delito de colusión. Esto se va a debatir, de hecho ya se está debatiendo, porque en ese caso que yo les cuento, ya han dicho que no se configura el delito de colusión porque no hay interesado. Porque ese interesado tiene que ser un particular, no puede ser un funcionario público, falso. Si solamente fuera un particular, además, por el principio de legalidad, el tipo penal diría concertación entre funcionario público y particular. El tipo penal dice concertación entre funcionario público e interesado, porque el interesado no puede ser otro funcionario público. No hay ningún problema. Pero ese tema, en su momento, se va a debatir, ¿no? Se va a señalar también en la televisión. Entonces ustedes tienen que estar atentos con este punto. Este punto también se ha debatido mucho en el caso de Curi, ¿no? Han visto que Curi está demandando al Estado por 50 millones de soles, creo, ¿no? Sí. Él está demandando por este delito, por colusión. ¿Qué cosa pasó con Curi, no? El caso de la vía expresa del Callao, ¿no? Todos han visto, ¿no? La vía expresa del Callao ahí en Fawcett, ese 1,5 kilómetros que es vía expresa. Considerado por muchos años, ¿no? Porque ahí pagábamos todo un peaje, el peaje más caro de América Latina. Nadie pagaba $0.5 por 1,5 kilómetros de construcción que vía expresa no era, ¿no? Ya, en ese contrato hubieron una serie de irregularidades. Muy rapidito yo les cuento las irregularidades. En primer lugar, en ese momento lo que se hizo fue decir que había la necesidad de construir en ese 1,5 kilómetros una vía expresa, ¿ya? Luego, ¿qué cosa se hizo? Este señor nombró a quienes eran parte del comité de selección. Dentro de ese comité colocó a una persona y esa persona era parte, luego va a ser parte de la empresa que gana la buena pro de la obra. Pero peor, luego que ese comité le da la buena pro a la empresa Convial Callao, este miembro del comité pasa a ser parte de Convial y Curi se casa con la hija de este señor. Es decir, antes, ¿no? o a los meses después de firmarse el contrato, pasa a ser su suegro. Ya. Pero luego hay más irregularidades en este caso, que está colgado en la web. Yo les recomiendo que lo lean porque es interesante hacer el seguimiento, no a partir de lo que nos cuentan los medios, ¿no? Sino desde nuestra propia lectura. Ya, en ese caso, además de eso, luego hay una serie de irregularidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que para poder construir esa obra, la empresa debía tener cierto nivel de capital, pero Convial no tenía. ¿Qué cosa se hace? Se firma un contrato preparatorio. ¿Para qué? Diciendo que la ejecución de la obra se va a realizar recién como 1 año después, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo se le estaba dando plazo a Convial para que haga caja y pueda ejecutar la obra. Esa figura del contrato preparatorio no está regulada en ninguna parte. No se puede hacer, a nadie se le hace un contrato preparatorio. O sea, si alguien gana la buena pro de una obra es porque la puede hacer, es porque tiene plata para hacerlo, ¿no? Pero acá se firmó un contrato preparatorio. Y luego ya, en el marco de la ejecución, se firmaron adendas, el precio sube, pero además se cobra el peaje antes de que la obra esté construida, ¿no? Al nivel que se requería para el cobro del peaje. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se le imputa colusión, por un lado a Curi, y por otro al representante o a uno de los representantes de Convial Callao, ¿no? ¿Qué cosa se dice? Que Curi era el funcionario público que se concertó, en este caso con un interesado, Convial Callao, para beneficiarlo en un procedimiento de contratación y de esa manera defraudar al Estado. Y por eso a él lo han condenado. Y ahora ustedes me dirán, ¿no? ¿Y a cuenta de que este señor viene a reclamar los 50 millones de indemnización por lo que sigue? Yo que les he dicho que este es un delito de encuentro. Si yo sanciono colusión, tengo que identificar al funcionario y tengo que identificar al interesado, ¿no? Que en este caso es alguien de Convial. Y en la sentencia no se le identifica. Se identifica al funcionario, pero no se identifica al interesado.
Y, claro, lo que se ha venido a argumentar es que, claro, hay una serie de indicios que señalan que si hay actos de corrupción, que Curi se habría concertado, se dice, con alguien de la empresa, porque se veían esta serie de hechos, ¿no?, que yo más o menos les he contado, pero la primera sentencia que le condena, por lo menos, no dice con quién exactamente se concertó, ¿no? Entonces, claro, se ha argumentado porque esto va a la Corte Suprema y en la Corte Suprema se ha dicho que bueno, ¿no?, que claro, eso lo va a investigar la Fiscalía, pero se ha señalado que hay elementos suficientes igual para determinar que efectivamente concertación hubo, ¿no?, y que por lo tanto se le tiene que condenar, como se ha hecho, por el delito de colusión. Claro, ¿qué cosa ha hecho este señor? Ha presentado un habeas corpus contra esa condena con este elemento, el del delito de encuentro. Vamos a ver cómo se resuelve, cómo se resuelve en el ámbito constitucional. Y por este tema es que ha planteado la indemnización. ¿Ahora lo entienden? ¿Ven? ¿No? Por eso hay que leer las sentencias, ¿no? Porque, claro, en la televisión no siempre está completo, ¿no? Y hay que ubicarse bien a partir de, y saber qué cosa está pasando, ¿no? Y en la actualidad hay muchos casos que de verdad vale la pena seguir, ¿no?, leer, ver qué hay detrás, etc. Pero bueno, eso para que se acuerden. Luego, cuando el tipo penal habla de modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, se refiere, ¿no?, a toda la actividad contractual del Estado en todos los regímenes de contratación y como hemos visto, la defraudación no necesariamente tiene que ser económica, pero sí deben saber que la colusión tiene una agravante. En la agravante dice, ¿no?, si el funcionario, el particular, el interesado, se conciertan y defraudan patrimonialmente al Estado, ¿no?, la pena es mayor. En ese supuesto, en el del tipo agravado, sí la defraudación es patrimonial, ¿no? Y además se protege o se sigue protegiendo la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Pero bueno, ahora veamos la negociación incompatible. Igual, ¿no?, sujeto activo funcionario público, pasivo Estado, la conducta típica. Esto ha generado mucho problema, ¿no? El tipo penal sanciona el interesarse indebidamente. ¿Y ahí eso qué es? Interesarse indebidamente, ¿no? Eso ha sido difícil, ¿no? Uno dice ley y claro, y no se ubica, ¿no?, qué cosa es lo que quiere sancionar el tipo penal. Pero, como yo siempre lo cuento, igual esto en otros países sí se ha trabajado, ¿no? ¿Por qué? Porque en Colombia hay un tipo penal igualito a nuestra negociación incompatible, que se llama negociaciones prohibidas, que está regulado ¿dónde? En el 409 del Código Penal colombiano. Y en Colombia se ha planteado la discusión sobre qué cosa se entiende por interesarse indebidamente. Y claro, se ha dicho, oye, pero parece que ese tipo penal lo que protege es un mero interés, un mero deseo en la contratación y por lo tanto, como el derecho penal no puede proteger deseos, ¿no es cierto?, sino hechos exteriorizados, entonces en Colombia se dijo debería declararse la inconstitucionalidad de este tipo penal. La Corte Constitucional, se los cuento, no declaró la inconstitucionalidad porque, claro, lo que dijo es que en realidad el tipo penal no sanciona el mero deseo o el mero pensamiento, ¿no? Sanciona los hechos objetivos que denoten ese interés indebido que antepone el interés privado al público en un contrato u operación en el que el funcionario interviene por razón de su cargo. Pero yo les había dicho además que el tipo penal dice que ese interés indebido debe realizarse o manifestarse buscando una finalidad, ¿no?, para provecho propio o de tercero. En primer lugar, como les decía, vino a propósito del caso de negociación incompatible la duda respecto a si ese provecho propio o de tercero tenía que ser solamente de índole económico. La respuesta, como vimos, a partir de nuestro bien jurídico, es que no.
Pero entonces sí vino otra pregunta, ¿no? Para sancionar por el delito de negociación incompatible, ¿tenemos que acreditar que ese provecho propio o de tercero, ¿no?, se ha realizado o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, claro, el tipo penal dice lo siguiente, ¿no? El que se interese indebidamente para provecho propio de tercero, y ese para provecho propio de tercero es una finalidad ulterior a la que está dirigida el interés. Pero esa finalidad ulterior no es necesario que se realice o que se compruebe para sancionar por el delito de negociación incompatible. Y lo mismo pasa con el delito de colusión, ¿no? Dice, el que se concierta con un funcionario y un interesado para defraudar al Estado. ¿Efectivamente tiene que darse esa defraudación? No, porque es nuevamente un elemento, una finalidad ulterior hacia la cual está dirigida la conducta, pero que no es necesaria para la consumación del tipo penal. Eso en base a lo que yo pienso. Otros le dirán, les van a decir, que ese para provecho propio de tercero o ese para defraudar el Estado es un elemento subjetivo adicional. Quienes crean aún en las teorías psicológicas del dolo, a las que yo hoy no me voy a meter porque no nos da el tiempo, ya, les dicen es un elemento subjetivo adicional. Por definición, el elemento subjetivo adicional no se acredita para la configuración del tipo penal. Ya. Vistos un poco ya los elementos de los delitos, y antes de pasar a la consumación, yo no lo he puesto en el PowerPoint, pero se los cuento, hay todo un problema respecto a quién puede ser autor de los delitos de colusión y negociación incompatible. ¿Por qué? Eso se los cuento. Porque estos delitos, la colusión, por ejemplo, dice que se sanciona al funcionario público que interviniendo por razón de su cargo en un contrato u operación del Estado, se concierta con un interesado para defraudar al Estado, ¿no? Hay un elemento ahí, dice que tiene que ser el funcionario público que por razón de su cargo interviene en el procedimiento de contratación. Y en el delito de negociación incompatible se dice lo mismo, se sanciona al funcionario público que interviniendo por razón de su cargo en un contrato u operación se interesa indebidamente para provecho propio o de tercero. Entonces viene la pregunta, ¿y si el funcionario que realiza la concertación o que realiza los actos de interés indebido no es el que por razón de su cargo, de acuerdo al ROF o al MOF de la institución, debía intervenir en la contratación pública? ¿Ese puede responder como autor o no? Y ahí viene otro tema, ¿no? Los delitos de colusión y negociación incompatible, y en general todos los delitos contra la administración pública, salvo excepciones, además de ser delitos especiales, es decir, que el autor requiere una cualificación especial, la de funcionario público, también son, o se les ha denominado, delitos de infracción de deber. ¿Qué cosa implica eso, no? Implica que para ser autor de estos delitos no solo basta con ser funcionario, sino tener ese vínculo, esa relación funcional que el delito, ¿no?, señala respecto de lo que se quiere proteger. Creo que quedaría más claro si pongo el ejemplo del peculado. El peculado, por ejemplo, sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza fondos públicos para fines privados, siendo este funcionario el que tenía bajo su custodia, percepción o administración los fondos públicos, ¿no? Entonces, claro, ¿puede cometer peculado un funcionario que no tiene esa condición requerida por el tipo penal? ¿Puede o no puede? Y ahí ha venido todo un debate, ¿no?, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Y les voy a plantear el problema con un caso que todos fijo conocen. El caso de Vladimiro Montesinos y los diarios Chicha. Ustedes saben que Montesinos tiene videitos en el que le da plata a los representantes de diversos medios de comunicación para que ellos le hagan
le apoyen en la campaña de reelección a Fujimori, ¿no es cierto? Y además destruyan a sus opositores, ¿no es cierto? Ese fue el caso de los diarios Chicha. ¿Qué delito se le imputó a Montesinos? Peculado. Se dijo que él estaba utilizando fondos públicos para fines privados, ¿no es cierto? En este caso, para la campaña de reelección de Fujimori. ¿Cuál fue la defensa de Montesinos? Un momentito, dijo él. A mí no me puedes imputar peculado, porque el autor de peculado, según el tipo penal, es el funcionario que tiene bajo su custodia, administración o percepción los fondos públicos. Y de acuerdo al reglamento de organización y funciones del Servicio de Inteligencia Nacional, yo no soy tesorero del SIN, dijo. Yo soy asesor 2. Entonces, no se le puede imputar. Pregunta, y eso lo tienen que saber todos, ¿se le condenó o no se le condenó por el delito de peculado? Sí. Entonces ahí está el tema, que tienen que saber para colusión, negociación incompatible y para todos los delitos contra la administración pública. Cuando los delitos de infracción de deber, que son casi todos los delitos contra la administración pública, se refieren a esa relación funcional entre el funcionario público y el bien jurídico, el gran tema es si esa relación funcional tiene que estar establecida en una norma, un ROF, un MOF, y tiene que ser entendida de manera específica o si puede ser entendida de manera genérica y además guiados por criterios de materialidad. Este ha sido el criterio que se utilizó en el caso de Montesinos. A Montesinos se le condena por el delito de peculado porque él normativamente, formalmente, no era el tesorero del SIN, pero de facto sí. Ahí sale el concepto de funcionario de facto, que como ustedes saben, luego también fue materia de discusión por un habeas corpus que planteó Bedoya de Vivanco, que llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que no había problema con el concepto de funcionario de facto. Ahí está el debate. ¿Cómo interpreto yo esa relación funcional? Tiene que ser formal, específica, puede ser material y más bien genérica. Ahí viene el debate. ¿Por qué se los cuento? Porque claro, si nosotros vamos a utilizar una interpretación formal y específica de ese deber o de esa relación funcional, un superior jerárquico nunca va a responder, ¿no? Los alcaldes, de acuerdo al ROF y el MOF, ¿son los que formalmente se encargan de la contratación? No. ¿Los ministros? No. ¿Los presidentes? No. Entonces, ojito, hay que ver cómo se interpreta. Y ustedes me dirán, bueno, pero ya se le condenó a Montesinos, ¿no? ¿Qué problema hay? Claro que hay problema. Y para eso hay que seguir la jurisprudencia. El caso de los diarios Chicha, luego, también tuvo como protagonista ¿a quién? A Fujimori. ¿Por qué? Porque él desvió fondos de las Fuerzas Armadas al SIN para que lo utilice Montesinos. ¿Qué delito se le imputa a Fujimori? Peculado. ¿Qué pasó con una famosa sentencia de la Corte Suprema, el recurso de nulidad 615-2015, que fue un escándalo? Se pensó que siguiendo el criterio interpretativo de qué eran los delitos de infracción de deber que se había asumido en el caso Montesinos, a este también se le iba a condenar, ¿no? A Fujimori, y se le absolvió. ¿Por qué? Porque en ese caso se dijo lo siguiente, no, ese deber, esa relación funcional exigida por los delitos de infracción de deber, tiene que ser formal y tiene que ser específica. Y claro, no hay ningún ROF, ningún MOF en el que diga que el presidente se va a encargar, digamos, del presupuesto público, ¿no? Y hay más bien solamente una disposición genérica que dice que el presidente de la República vela por la hacienda pública. Pero eso se dice en esa sentencia, que yo les recomiendo leer, que no es suficiente para que se configure el delito de infracción de deber. Por eso se le absuelve. Ese es uno de los argumentos. En esa sentencia también se dice que, claro, no se prueba que Fujimori sabía que esa plata que había desviado la iba a usar Montesinos para lo que todos sabemos, ¿no? No se acreditó, no sabía. Bueno. Pero ven el problema, ¿no? Con los delitos de infracción de deber.
Ese es el gran tema, eso es lo que se está debatiendo. Si nosotros seguimos una interpretación restrictiva de los delitos de infracción de deber, los superiores jerárquicos nunca van a responder. Y como claro, la Fiscalía se enfrenta a eso, ¿qué cosa está optando, no? A Toledo, a Alan García, a Cornejo. ¿Qué delitos le está imputando para no tener ese problema de la infracción de deber? En vez de colusión, en estos casos que yo he contado, como el Interoceánica o el Metro de Lima, está utilizando tráfico de influencias. Está diciendo que en realidad estos presidentes o estos ministros fueron traficantes de influencias que acordaron con los representantes de Odebrecht interceder por Odebrecht ante sus funcionarios para, de esa manera, beneficiarlos. ¿Por qué cogen tráfico? Porque tráfico no es un delito especial ni es un delito de infracción de deber. Vamos a ver igual qué va a pasar en esos casos. Yo en esta sesión no les podré contar por un tema de tiempo, pero, con el tráfico de influencias los problemas que hay. Y los problemas que se han generado han sido, como chisme jurídico, se los cuento, 2 sentencias, ¿no? Aurelio Pastor, que vamos a ver, eso es un escándalo, y Petroaudios. En esas 2 sentencias se trabaja el tráfico de influencias. Hay que leer las sentencias con cuidado y ahí se van a dar cuenta los problemas que se puede plantear, ¿no? Les adelanto. En el caso Petroaudios hay un pedacito donde se trabaja qué cosa se entiende por caso administrativo, porque en el tráfico de influencias el traficante puede interceder por el interesado en un caso judicial o administrativo. Se ha dicho que por caso administrativo se entenderá básicamente los procedimientos administrativos trilaterales, donde hay 2 partes que buscan que un tercero, funcionario, resuelva su caso. Ya les pregunto, ¿y la contratación pública entonces bajo esa interpretación sería caso administrativo? ¿Hay 3 partes? No. Entonces todas las denuncias, si seguimos esa interpretación, se caen, pues, porque no se cumple con caso administrativo. Hay que evaluar entonces, hay que establecer con claridad qué cosa se entiende por caso administrativo. El caso Petroaudios, ¿por qué ha sido tan visto, tan comentado? Por el tema de la prueba prohibida, ¿no? Sí, ese es un punto. Pero fíjense en los 3 últimos párrafos de la sentencia. Ahí suelta el concepto de caso administrativo y es la primera sentencia que define qué es caso administrativo. Hay que tener cuidado, ese criterio no se puede seguir, porque entonces la contratación pública no sería contexto de tráfico y todo lo que se está intentando para tapar espacios de impunidad no va a servir. Hay que estar atentos. Y en el caso de tráfico, otra pincelada, ¿no? El caso de Aurelio Pastor. Aurelio Pastor, que acuerda con esta Corina de la Cruz, ¿no? Ayudarle en el Jurado Nacional de Elecciones y en la Fiscalía Suprema, señalando que el resto de personas son sus amigos y que como son sus amigos, entonces van a fallar a favor de Corina de la Cruz. ¿Cómo se defendió Pastor? Pastor se defendió diciendo que él estaba haciendo un ejercicio legítimo de la abogacía, ¿no? Porque los abogados, claro, según él y según un informe que por ahí presentaron un grupo de personas, es normal, regular que los abogados ofrezcan, dicen, sus contactos a sus clientes, ¿no? Y como eso es regular, pertenece al ejercicio legítimo de la profesión de abogado, por lo tanto opera una causa de justificación y por eso a él no se le sanciona. Hay que leer el Código de Ética de los abogados, ¿no? Y abogadas. Hay un artículo 63 que se llama influencias y dice que no está permitido que el abogado, ¿no?, ejerza el patrocinio utilizando influencias de parentesco, amistad, ¿no?, etcétera. ¿Cómo evalúo yo si alguien realiza un ejercicio legítimo de la profesión? Tengo que ver las normas que lo regulan. Y en el caso de los abogados y abogadas, tenemos un código de ética. Pero a pesar de eso, en el caso se dijo que, bueno, pues que eso es lo regular, ¿no? Los abogados hacemos eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Una cosa es
lo que este sistema, ¿no?, ha hecho que se vuelva normal, ¿no? Porque acá se ha normalizado la viveza y la corrupción, eso es una cosa. Y otra bien diferente es que esa normalización de la profesión de abogado realmente se encuentre o se enmarque en el código de ética, ¿no? Hay una diferencia. Pero eso también es importante. ¿Por qué? Porque muchos de los que han intervenido en casos de tráfico de influencias son abogados y abogadas y se va a volver a evaluar. Entonces tienen que estar también atentos con ese punto. Pero así volvemos a la colusión y a la negociación incompatible. Entonces, a partir del bien jurídico también que nosotros tenemos, que es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, como yo hablo de actividad contractual, la actividad contractual del Estado no solo se realiza en la fase preparatoria de la contratación y en la fase de selección, ¿no? La actividad contractual del Estado se agota con la ejecución del contrato. Por lo tanto, en cualquiera de las tres etapas se puede, sin ningún problema, producir un delito de colusión y un delito de negociación incompatible. Entonces les pregunto a ustedes, en el caso de Telefónica, ¿es cierto que no estábamos en el contexto de comisión del delito de colusión o es falso? ¿Estábamos o no estábamos en el marco o en el contexto de comisión del delito de colusión? Sí estábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en la fase de ejecución, o sea que seguíamos en el marco de la actividad contractual del Estado y no había ningún problema para sancionar ese caso por delito de colusión. Pero claro, ahí lo que se dijo fue evitar señalar que estábamos en la fase de ejecución y solamente se centró la atención en que en realidad este era un procedimiento de ajuste tarifario trimestral y bueno, por tanto, en ese supuesto no podía haber delito de colusión. Eso no es así. En cualquier etapa puede cometerse este delito. Y eso, para que lo sepan, ya está establecido en una sentencia de la Sala Penal Nacional, ¿ya? En esa sentencia, les cuento muy rápido, era el caso del gobierno regional de Junín que quería construir unos puentes. Y la buena pro la gana el servicio industrial CIMA Perú. Pero una vez que firman el contrato, CIMA no ejecuta la obra. CIMA subcontrata. Subcontrata a Consorcio Puentes. Y Consorcio Puentes estaba conformado por Antalsis, Sociedad Limitada, y Antalsis Perú, SAC. Y Antalsis está vinculada ¿a quién? A Belaún del Ocio. ¿Qué cosa pasaba? Pasaba que Antalsis no estaba habilitada para contratar. Por eso es que forma este consorcio, por eso no se presenta el concurso y en realidad parecía que este CIMA era como la pantalla para que luego en realidad quien ejecute sea Consorcio Puentes a través de Antalsis. ¿Qué cosa se dijo? Que en este caso había un acuerdo colusorio entre el gobierno regional de Junín y Consorcio Puentes. ¿Cómo se defiende Consorcio Puentes diciendo que no puede haber colusión porque ya se había firmado el contrato? Y en la etapa de ejecución ya no puede producirse delito de colusión. ¿Ya? Sin embargo, ¿no?, lo que dice en esta sentencia, lo que se dice en esta sentencia es que eso no es así. Y coloca este párrafo que yo creo que es bastante claro, así que vamos a leerlo rapidito. Dice, en primer lugar, es necesario dejar establecido que de acuerdo al propio texto del tipo penal 384, el delito de colusión puede verificarse en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública. Es decir, puede realizarse actos colusorios tanto en la generación de la necesidad como en la liquidación del contrato, pasando por las etapas de evaluación, adjudicación, ejecución, etc. En tal virtud, y ahí para que a nadie le quede duda, se descarta de plano todo argumento orientado a discutir la tipicidad de una conducta basado en la etapa contractual en que los hechos se enmarcan. Con eso ya queda más claro, ¿no? En el caso Telefónica, ¿se podía o no se podía sancionar? Sí se podía. Ahí sí se podía, ¿no? Entonces creo que esta sentencia deja bastante claro el tema.
Si yo tuviera que hacer un flujigrama muy veloz, por ejemplo, de la ley 3225, la fase preparatoria tiene todas estas etapas y no hay ningún problema en que cualquiera de estas etapas o en cualquiera de ellas puedan realizarse actos típicos de colusión o de negociación incompatible. De hecho, hay diversos estudios que señalan que la mayor cantidad de actos de corrupción en la contratación se realizan en la fase preparatoria. ¿Por qué? Porque, claro, ahí se elaboran las bases, ¿no? Ahí se elabora el expediente técnico, ahí se designa el comité, se terminan de aprobar las bases y, claro, ya de ahí es básicamente seguir lo que ya se ha trabajado, ¿no? Y si uno establece las bases con mucho cuidado, ya lo que sigue es beneficiar a determinado postor, ¿no? Hay un trabajo, que si tienen tiempo lo pueden leer, está colgado en la web, es sobre la corrupción en Provías. Una persona está en la Católica pueden poner corrupción, Provías y sale. Y esta persona hace como un análisis de las etapas o las fases de la contratación en las que más casos de corrupción hay. Y esa persona determina que es aquí, en la fase preparatoria, porque desde aquí ya se dirige la contratación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con si efectivamente lo que se quiere contratar constituye una necesidad para la entidad. Hay que ver también el expediente técnico de tal manera que no esté encubriendo un posterior favorecimiento a un postor. Hay que ver también el tema de la designación del comité de selección, etc. En la fase de selección también, ¿no? Evidentemente aquí también pueden realizarse actos de corrupción, sobre todo cuando se absuelven las consultas y las observaciones a las bases, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, luego recién de absolver esas consultas y observaciones se integran las bases y tenemos las bases finales que van a regir la contratación. Entonces, a veces se suelen meter observaciones o se suelen hacer consultas de tal manera que, nuevamente, al integrar las bases finales del contrato, se dirija la contratación a determinado postor, ¿no? En la evaluación de propuestas también, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Que es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque para perfeccionar el contrato, el contratista tiene que otorgar una carta fianza. Y esa carta fianza, ¿qué debe tener? Fondos, ¿no? Entonces, yo eso se los cuento por un pequeño casito, que no está aquí, pero que también pueden leer. Es el recurso de nulidad 341-2016, sí. También en Ayacucho. Ay, no, me estoy confundiendo. Es el 666 del 2016, es una colusión, sí, ya me acordé. Ya. En esa colusión pasa algo interesante, ¿no? Este es un contrato que se firma entre la Municipalidad Distrital de Castilla y una empresa, que era el consorcio H&B, ¿ya? Y hay una serie de irregularidades ya en la contratación, ¿no? Por ejemplo, se tenía que contratar a una empresa que vaya a hacer los servicios de agua y desagüe de este distrito. Y la inversión para hacer la obra era de 31 millones de soles. Pero se coloca como características de los postores, ¿no?, a consorcios que no tienen esos 31 millones de soles, ¿ya? ¿Por qué? Porque se quería beneficiar a este consorcio H&B. Luego, en el marco de esta contratación, se establece además que quien gane el contrato no podrá recibir adelantos, por lo que cuando se le otorgue la buena pro, tiene que ejecutar la obra con su plata, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se le otorga la buena pro a este consorcio H&B y pasan dos cosas. La primera, que presenta una carta fianza de Copex. Copex, ¿a quién estaba vinculado? A Orellana, ¿no? Y era una carta fianza que no tenía fondos. Pero a pesar de eso, en el caso, el encargado de presupuestos o de contabilidad dice que no hay ningún problema y se acepta esa carta fianza sin fondos.
Pero pasa algo peor. Cuando se aprueban las bases finales, se dice que no se puede dar adelantos, ¿no es cierto? Bien, pues cuando el consorcio HIB tenía que ejecutar la obra, ¿qué cosa creen que pasa? No tenía plata. Entonces le pide a la municipalidad que se firme la famosa adenda. ¿Para qué? Para que se le dé el adelanto, ya. Y para eso necesitan la aprobación de una serie de funcionarios y estos funcionarios, ¿no?, establecen que efectivamente se tiene que hacer la adenda en ese caso, ¿no? Ya, en este caso, que ya no nos daré el tiempo para contarlo, ¿no?, por ejemplo, ¿dónde se produce un acto colusorio, ¿no?, más allá de en la fase preparatoria, en la fase de selección al momento de perfeccionar el contrato, ¿no? Lo que hace este encargado de contabilidad de presupuesto es decir, sí, recíbele la carta, fianza, firmemos, no hay problema, porque la carta tiene fondos y la carta fianza no tenía fondos, ¿no? Era de COPEX. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Y en la fase de ejecución, que es la más famosa, pero no por ello la fase en la que hay más actos de corrupción, en la subcontratación se producen muchos casos de corrupción, en las prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la ampliación del plazo, ¿no? El contratista suele tener un plazo para realizar determinada prestación, ¿no?, servicio, y a veces se le amplía el plazo sin ningún fundamento para no cobrarle la penalidad, ¿no? Ahí también. La recepción y conformidad, cuando se dice sí, está bien la obra tal cual la pedimos y está incompleta, bueno, y la liquidación. Entonces, en cualquiera de estas etapas, de cualquiera de las fases de la contratación pública, claro que se pueden cometer los delitos de colusión o negociación incompatible. Pasamos al punto 4. Una irregularidad administrativa puede ser indicio de delito o una irregularidad administrativa solamente es eso y de ninguna manera puede implicar un delito. Y para eso volvemos al caso de Wilfredo Scorino, ¿no? Como ustedes saben, y eso también se va a repetir, en una contratación pública regular hay una serie de filtros que se tiene que pasar para contratar a alguien. Pero ustedes se van a dar cuenta, va a ser muy utilizado, que adrede, en muchos casos, se dice, no, estamos en situación de emergencia o en cualquier otro supuesto que permita la realización de contrataciones exoneradas. Como por ejemplo, frente a una situación de emergencia se permite la contratación exonerada, los pasos se acortan. Y como todo además se acorta incluso en el tiempo, luego de 10 días de realizada la contratación, se permite la regularización, ¿no? ¿Qué se ha venido a decir en el caso Scorima, pero antes también en el 341-2016, que es un caso que yo le llamo la plaga del quicuyo, que también ocurrió en Ayacucho? Se vino a decir, o lo ha dicho una sala de la Corte Suprema, que claro, en tanto ese procedimiento exonerado permite la regularización, todos los errores que se cometan en la contratación son meras irregularidades administrativas y de ninguna manera puede intervenir el derecho penal para sancionarlas. La pregunta, ¿eso es cierto o falso? Es falso, ¿no? Porque claro, nosotros los penalistas, si vemos una irregularidad administrativa o varias y las concatenamos lógicamente y consideramos que nos puede llegar a determinar que hay un acuerdo colusorio o un interés indebido del funcionario público, sin ningún problema, se puede considerar indicio del delito. ¿Por qué? Porque claro, va a ser raro que alguien, ¿no?, se grabe diciéndole a otro, no, ya está bien, vamos a hacer una contratación, yo te voy a beneficiar, ya, yo voy a aceptar, ya, eso no se va a grabar, ¿no? ¿Cómo se prueba el delito de colusión y el delito de negociación incompatible? Con prueba directa, eso es casi imposible. Aunque hace poco hubo un episodio que sí lo permitía, ¿no? Yo siempre le decía a mis alumnos, no, ¿quién se va a grabar? Ya saben cuál es, ¿no? Ya. ¿Quién se va a grabar haciendo este tipo de concertaciones? Pero siempre hay alguien que sorprende, ¿no? Bueno. Y lo regular es que
simplemente no se grave, ¿no? Entonces, ¿cómo acredito yo la concertación o cómo acredito el interés indebido? Con prueba indiciaria, ¿no? Yo tengo que encontrar indicios, interpretar los indicios y a partir de eso imputar el delito. Entonces, evidentemente, la colusión y la negociación incompatible sí que pueden valerse de la infracción administrativa, pero no solo de ella, es decir, si eso lo comparo, lo cotejo, razonablemente me permite determinar que esas irregularidades se cometieron por un interés indebido del funcionario para provecho propio de tercero, o si me permiten, ¿no?, deducir que se producen esa serie de irregularidades porque detrás hubo un acuerdo colusorio, entonces evidentemente me pueden servir para acreditar la negociación incompatible o la colusión. Y esto que yo les estoy diciendo ya lo ha dicho otra sala de la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 1722 del 2016. Y lo voy a leer para que esto también quede claro, ¿no? Dice lo siguiente. La concertación ante la ausencia de prueba directa, testigos presenciales o documentos que consignen la existencia de reuniones, contactos y de acuerdos indebidos, se puede establecer mediante prueba indirecta o indiciaria. Por ejemplo, si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus aspectos fundamentales o más relevantes, verbigracia, celeridad inusitada, inexistencia de bases, interferencia de terceros, falta de cuadro comparativo de precios de mercado, elaboración del mismo patentemente deficiente, ausencia de reuniones formales del comité o subsanaciones o regularizaciones ulteriores en la elaboración de la documentación, etc. Más, si la convocatoria a los participantes fue discriminatoria y con falta de rigor y objetividad, marcado favoritismo lesivo al Estado hacia determinados proveedores, si los precios ofertados y aceptados fueron sobrevalorados o los bienes o servicios ofrecidos y aceptados no se corresponden con la exigencia del servicio público o fundamento de la adquisición, es razonable inferir que la buena pro solo se explica por una actuación delictiva de favorecimiento a terceros con perjuicio del Estado. Otra vez, volviendo al caso de Oscorim, esas irregularidades administrativas no podían ser tomadas en cuenta para imputar negociación incompatible, falso. Sí se podía. Si no, ¿cómo pruebo yo el delito? No hay forma. Pero claro, hay que hacer una interpretación, ¿no?, razonable, hay que analizar los hechos y según eso se podrá o no se podrá imputar el delito. Pero lo que no se puede decir es que las infracciones administrativas de ninguna manera pueden servir como indicios para la comisión de un delito. Eso no es cierto. Entonces eso además no me lo he inventado yo, ya lo ha dicho otra sala de la Corte Suprema. Casi llegamos al final, ¿no? Otro tema, permisión administrativa y permisión penal. Estos casos de corrupción en la contratación pública retan a los operadores de justicia. ¿Por qué? Primero, estamos frente a delitos que no se han utilizado mucho. Segundo, para detectar los casos de corrupción hay que saber necesariamente derecho administrativo y hay que saber contratación. Y nosotros tenemos muchas formas de contratar. Pero además, un gran problema que se va a generar es el tema de la permisión administrativa. Y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, ¿no?, a qué me refiero. Ya. Hay normas de contratación, ¿no?, que permiten determinada flexibilización por la finalidad que persiguen, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones público-privadas. En las asociaciones público-privadas lo que suele ocurrir es que no es que el Estado agarra y paga por una obra, un servicio, ¿no?, o un bien. Lo que pasa es que el Estado, en determinados supuestos, no tiene la capacidad para realizar determinado servicio, determinada obra. ¿Por qué? O porque no tiene los conocimientos técnicos o porque no tiene el dinero. Entonces, ¿qué permite, por ejemplo, esta norma de asociaciones público-privadas?
permite que los particulares presenten una iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, para la realización de una obra. Se hace un concurso muy rápido, ¿no? Y si, por ejemplo, no hay otro postor que pueda realizar la obra mejor que quien lo ha propuesto es el que realiza la obra. Y eso tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el Estado no puede realizarla, porque esta empresa que presentó la iniciativa privada tiene el conocimiento y tiene el dinero para hacerlo. Bien, entonces ahí hay una flexibilización, ¿no? Ya. Pero, claro, ¿cómo se flexibiliza eso? También se flexibilizan otras cosas. Por ejemplo, estas empresas, las que realizan la obra, son las que contratan a sus propios supervisores. Supervisores que hacia el final de la obra van a decir si ésta cumple con los estándares ofrecidos al Estado o no. Y entenderán que, por ejemplo, en esos contextos se pueden también realizar una serie de acuerdos colusorios, ¿no? Imagínense, yo le pago a la empresa supervisora y le digo, mira, ¿sabes qué? Me vas a hacer un informe diciendo que todo está perfecto. Yo, empresa, voy con ese informe, se lo presento al funcionario, el funcionario me dice, ya, perfecto, está todo perfecto, y, por ejemplo, me otorgan la concesión, ¿no?, de un peaje. ¿Qué pasa si luego se determina que la obra no estaba hecha como yo había prometido? ¿Se puede escudar el funcionario y el particular diciendo que, bueno, aquí no se puede acreditar ningún tipo de concertación porque la propia norma me permite a mí particular contratar a mi supervisor? Y viene la pregunta, ¿esa permisión que la norma administrativa otorga a los particulares implica también permisión en el ámbito penal? La respuesta es no. Pero si ustedes le preguntan a algún administrativista, quizás les diga, como a mí me ha ocurrido antes, que sí, porque claro, razonan así, ¿no? Si la norma administrativa me permite, ¿por qué la norma penal me sanciona? ¿No? La respuesta, porque el derecho penal tiene sus propias reglas. Nosotros lo que analizamos es si se ha puesto en peligro o si se ha lesionado un bien jurídico, más allá de lo que la norma administrativa permita o no permita. Si yo utilizo una permisión administrativa para de esa manera poner en peligro la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, por supuesto que podemos estar frente a un delito de colusión o en su caso de negociación incompatible. Este tema yo lo pongo porque este tema todavía no se debate mucho, pero en el caso de Odebrecht se va a debatir mucho. ¿Por qué? Porque en muchos casos primero se aprobaba la norma flexibilizaba condiciones, incluso se podría decir que desde la propia norma se sacaba para favorecer a alguien, y luego ese alguien va a decir, ah, no, pero yo tenía una norma y esa norma administrativa me permitía. No me puede sancionar penalmente. Eso no es así. Eso se va a tener que analizar caso por caso. Y lo que tiene que quedar claro es que la permisión administrativa no implica automáticamente una permisión penal. Eso queda claro, ¿no? Caso por caso se va a tener que ver. Y ahora sí, lo último, el principio de confianza, ¿no? Ya tenemos, como les he contado hace un ratito, un problema con los delitos de colusión y negociación incompatible que se repite respecto de los delitos contra la administración pública. Son delitos de infracción de deber, se ha dicho, ¿no? Ya hemos visto que para evitar espacios de impunidad habrá que entenderse que esa relación funcional o ese deber exigido por estos delitos tiene que guiarse por un criterio material y que puede tratarse de un deber genérico, ¿no? Pero, igual, para poder responsabilizar a un superior jerárquico, ya se ha utilizado en el caso de Oscorima el principio de confianza. Y se ha dicho, a ver, este señor no puede estar supervisando lo que hace todo el mundo, tiene que confiar, porque si no va a obstruir el trabajo de la entidad y, por tanto, no se le puede sancionar penalmente por lo que han hecho, en este caso, otros miembros del gobierno regional, ¿no? ¿Eso es así o no es así?
Es cierto, y yo les cuento, si ustedes recuerdan un poco sus clases de teoría del delito, que en la tipicidad, ¿no?, hay un elemento fundamental, y el elemento fundamental es la imputación objetiva. ¿Qué cosa quiere decir? Que para que una conducta sea típica, tiene que crear un riesgo prohibido para un bien jurídico. Eso básicamente. ¿Pero qué se ha considerado? Se ha considerado que hay supuestos en los que las conductas no crean un riesgo prohibido para un bien jurídico. Y esos supuestos son 3, y ustedes lo deben recordar. Uno es el ámbito de responsabilidad de la propia víctima, otro es la prohibición de regreso, y un tercero es el principio de confianza. Y el principio de confianza, claro que es importante y claro que tiene una razón de ser. Porque si uno no confía en que el otro va a cumplir su rol, la sociedad no funciona. Imagínense, yo voy a cruzar la pista y el semáforo me da verde, yo confío que los que están conduciendo se van a detener, ¿no? Si no confiar en que el otro cumple su rol, claro, no funciona la sociedad. Y por tanto, el principio de confianza sí tiene un fundamento, pero tiene límites también. Y eso es lo que no se menciona en esa sentencia. El principio de confianza, en principio, repitiendo, tiene 2 límites. El primero, que no opera el principio de confianza cuando se cometen actos ilícitos o el superior jerárquico es comunicado de la comisión de actos ilícitos. En el caso de Oscorima, claramente es el supuesto, ¿no? Porque, claro, él aprueba la resolución ejecutiva de esta contratación exonerada, pero a él el OCE, el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado, le dice que no hay situación de emergencia. El MEF le manda un informe con 23 observaciones, no 1 ni 2, 23, y le dice que no puede seguir con la contratación. ¿Puede ampararse Oscorima en el principio de confianza? No. Si ya está, ya se le dice, ya toma conocimiento de que hay una posible situación ilícita, él no puede decir, ah, no, yo confié. ¿Qué le corresponde a él? Intervenir. Por eso es que en su caso no se podía aplicar principio de confianza. 1. ¿Cuál es el otro supuesto en el que no se puede aplicar principio de confianza? Cuando el superior jerárquico delega funciones en alguien que abiertamente no puede cumplirlas. Yo, por ejemplo, encargo de la contabilidad de la municipalidad a alguien que yo sé que es un desastre, pues, que siempre ha tenido problemas, que siempre lo ha hecho mal. Delego adrede. En ese caso, el funcionario, el superior jerárquico puede decir, no, yo confié. No, tampoco, ¿no? Entonces, el principio de confianza tiene sus límites, ¿no? Y es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque si uno analiza las sentencias en materia de delitos contra la administración pública, la sanción de los superiores jerárquicos, entiéndase, a alcaldes, presidentes regionales, ministros, presidentes, etcétera, no es fácil. Primero, porque estos delitos son de infracción de deber y ya vimos sus problemas. Segundo, tampoco va a ser fácil si se utiliza esta interpretación del principio de confianza, que ya hemos visto que tampoco es la correcta. Y tercero, les adelanto, no lo voy a trabajar porque ese es un tema más complejo, que hay que seguir estudiando y analizando, porque claro, el superior jerárquico es el que suele hacer las cosas, es el que objetivamente, por ejemplo, realiza los actos de interés indebido o de concertación. No, lo hacen otros. Fíjese en la actualidad, ¿quiénes son los que están presos? ¿Las cabezas o los operativos? Y entonces, ¿cómo responde el superior jerárquico? ¿Se han puesto a pensar? Si ellos no son los que se conciertan, si ellos no son los que realizan actos de interés indebido, ¿cómo le podemos imputar responsabilidad penal? Ahí hay que utilizar otra fórmula, ¿no?, que ustedes ya han estudiado en teoría del delito, la comisión por omisión. Y eso también tiene una serie de requisitos y sobre todo hay que construir una posición de garante del superior jerárquico para que pueda responder. No es fácil tampoco, ¿no? Y hay que ver, por ejemplo,
por ahí ya se ha empezado a decir, oye, autoría mediata por dominio de organización, como se aplicó para Fujimori, ¿no? Eso tiene sus requisitos, ¿ah? Por ejemplo, la entidad tiene que actuar de espaldas al ordenamiento jurídico y eso se puede acreditar cuando estamos más o menos en el supuesto de crímenes de Estado, ¿no? Cuando está totalmente copado el Estado por ejemplo, o para cometer actos contrarios a derecho. Pero en la actualidad eso es así. Yo puedo decir que un gobierno regional o una municipalidad es una entidad que está totalmente de espaldas al derecho. No. La figura de la autoridad mediata por dominio de organización no es fácil tampoco de utilizar en este nuevo contexto de la contratación. Además que no se cumplen otros elementos, ¿no? Entonces vamos a tener que usar la omisión. Y ese es un tema que se va a tener que trabajar. Entonces, para ir cerrando, ¿no? El tema de la corrupción en la contratación pública se ha puesto de moda por Odebrecht, nos va a retar, vamos a tener que mezclar derecho penal, vamos a tener que mezclar derecho administrativo, vamos a tener que interpretar bien los elementos y el gran reto, además de la prueba, porque no van a haber videos, salvo la excepción que ya conocemos, ¿qué cosa va a suceder? Que además de la acreditación del acuerdo colusorio, del interés indebido, el otro gran problema va a ser cómo le imputo responsabilidad penal al superior jerárquico. Y eso es algo a lo que le tenemos que hacer el seguimiento, que tenemos que seguir conversando para ver cómo va a resolver, ¿no?, el sistema de justicia. Con todo, lo que yo creo es una opinión muy personal, es que la corrupción, sobre todo, limita, o como dice algún dicho de la Defensoría del Pueblo, roba derechos. Y el Estado tiene que responder y se tiene que sancionar y no pueden quedar espacios de impunidad, ¿no? Y esa es un poco también la lógica de la interpretación que está detrás de todo lo que yo en esta brevísima sesión he intentado explicarles. Gobierno del Perú. El Perú primero.